la tipología textual, el texto de este tema es el texto prescriptivo. Hoy en día, no sé si hay algún... ¿Cómo? Que todo lo que damos en antes se suele dar mucho a mano de descripciones, diferentes maneras de descripción. Sí, porque fíjate, Laura, la descripción en realidad es una forma de contar y todo es contar. Es todo. Claro, entonces sí, todo está muy, muy relacionado entre sí. ¿Esto puede ser que sea un poco más difícil? No, que va, al contrario. Iba a decir que, no sé si habéis oído últimamente, hay un término que utiliza alguna gente que es el texto, lo que llaman los prescriptores. Y los prescriptores son gente que por lo que sea te dice, oye, léete este libro que está muy bien. O sea, ahora que, por ejemplo, pues mucha gente de TikTok, Twitter, Instagram y hacer un vídeo, léete este libro. O mírate esta película, o mírate este cuadro. Y eso se le llama prescriptores porque te recomiendan, te indican, te guían algo que puedes hacer. Algo que puedes hacer. Por ahí va el texto o los textos prescriptivos, ¿vale? Vale, bueno, vamos a cambiar de pantalla porque si no, no se puede ver lo que están en casa y los que estamos aquí. Pues por ahí va, como digo, la idea del texto prescriptivo. Aquí está la frase. Ya. Bueno, vamos primero, como siempre, con la definición. Fijaos como que a mí me gusta siempre leerla y luego comentarla. Dice, los textos prescriptivos tienen como propósito o bien guiar al lector o receptor a la hora de conseguir un objetivo o bien regular el comportamiento del receptor frente a una situación o contexto. Es decir, el texto prescriptivo es un texto, en la forma en la que se presente, que te dice que hagas algo o que actúes de una manera. En general. Es decir, no son textos que uno lee y le cuentan solamente algo, sino que te cuentan algo y te piden que actúes de una manera concreta. Hay veces que esa petición es una recomendación, es decir, que si tú quieres la haces y si no, no. Y otras veces los textos prescriptivos lo que te piden que hagas es obligatorio, es como si fuera una regla. Esas son las dos categorías, las dos diferencias en los textos prescriptivos. Por eso dicen que hay unos que guían al lector para conseguir un objetivo, es decir, tú lees un texto prescriptivo para llegar a algo, conseguir algo. ¿Cómo se llega a la calle tal? Y te pones el Google y empiezas a leer. Tira por aquí. Bueno, pues sigues unas recomendaciones, sigues un modo de actuar para un objetivo concreto. O bien, como dicen, otro tipo de textos prescriptivos son aquellos que regulan el comportamiento del receptor en una situación concreta. Pues tú vas, me voy a apuntar a un gimnasio y llega al gimnasio y hay un cartel que dice reglas o normas del gimnasio. Tienes que llevar mascarilla, tienes que llevar equipamiento deportivo, utiliza tu propia toalla. Y eso no son recomendaciones, es que o las haces o no te vas o te echas del gimnasio. O no puedes estar ahí. ¿Vale? Bueno, pues tanto uno como otro son textos prescriptivos, de dos categorías diferentes. La primera, la que te guía unas recomendaciones, una serie de pasos para tú llegar a un objetivo, se llamarían textos instructivos. Y la segunda, la que te dice una serie de normas que tienes que cumplir, serían textos normativos. ¿Vale? Vamos a ver brevemente. Los textos instructivos, como dice, se forma, consta, una serie de indicaciones en las que te explican cómo hacer algo para llegar a un objetivo concreto, para saber cómo funciona algo. Por ejemplo, me compré una televisión. Aquí está la guía. Modo de activación de la televisión. Pues ahí te van a decir, cojas o no sé qué, cojas o no sé cuánto, vete al móvil, haz esto. Eso es un texto instructivo, un texto prescriptivo instructivo, porque te da una serie de pasos, de indicaciones de cómo llegar al objetivo final, que es ver la televisión, que se active la televisión. Es un tipo de texto instructivo. Claro. Pero a ver, esto es... ¿A qué te refieres con excepciones? O sea, que todos son instructivos porque tienes que seguir una serie de pasos para poder, como las recetas de cocina, armar un armario, seguir una ruta,
consultas, llegar al hospital, o sea, tomarse las medicinas, todas son cosas. Sí, son textos prescriptivos instructivos. Sí. Instructivos, entonces yo digo que sí, todo ese tipo tienen esa misma, ¿cómo digo? Esa misma regla, no se salen de ahí. A ver si lo que tú lo que quieres decir, puede ser que yo esa norma o esa instrucción no la siga y llegue al mismo objetivo. ¿Te refieres a eso? Puede ser, no voy a llegar, ¿no? Porque siempre tienen que seguirlas para poder llegar ahí. Ok, a ver. Lo que digo es que si, ¿cómo te explico? Que si tienen que ser todo de forma instructiva. O sea, sí, normalmente son instrucciones o recomendaciones, efectivamente. No sale de ahí. No, si no, no estaríamos en ese sí, es para poder identificarlo sí. Tienen que ser ese tipo de instrucciones, guías, recomendaciones para poder llegar a un objetivo. Sí, esa es la forma en la que se presenta. Sí, porque me imagino, yo voy ya adelantándome a lo que puedas poner en una de las sí, está bien. Estoy picando adelante, pues. Pero es para poderlo yo entender acá también. Pues así es. No, yo lo que decía es que hay veces que los textos instructivos, esas reglas e instrucciones que me estáis diciendo, no tienen un carácter obligatorio firme. Oye, que si tú las sigues vas a conseguir ese objetivo. El ejemplo que decía que te dijo que también se menciona aquí, una receta de cocina. Pues bueno, si tú eres nivel ser por debajo de 0 en cocina como soy yo tengo la receta porque si no, no me sale nada. Pero de repente, si tú ya sabes cocinar o tienes... Hay veces que porque yo lo he visto, gente que coge una receta y se salta un paso o en lugar de este alimento pone otro y le queda perfecto. Exactamente, claro, pero si exactamente. Es decir, el texto instructivo en ese sentido es un poco más flexible, porque lo que te indica son recomendaciones, pasos, pero esos pasos pueden modificarse. Sí, claro, porque imagínate, llegar a una ruta. Todos los caminos conducen a Roma. Claro, exactamente. Te puedes llegar por otros medios, por otro... Que sea más raro, claro, exactamente. Más dificultoso, pero llegas al mismo sitio. Claro, esto porque es importante, porque la diferencia con respecto a los textos normativos. Pero habrá excepciones también. Vamos a verlo y ahora comentamos esa parte de las posibles excepciones. Bueno, en el caso de los textos normativos, es decir, imponen normas, reglas que regulan, que ordenan, que te obligan, y esta es la diferencia fundamental con el prescriptivo e instructivo, que te obligan a cumplirla para tú poder desarrollar para tú poder estar, digamos, en un contexto concreto, en una situación concreta, etcétera, etcétera. Es lo que decíamos del gimnasio. O, por ejemplo, en un centro educativo, en una clase, ¿no? Hablado de secundaria. Nosotros aquí, pues, afortunadamente es diferente, pero en una clase secundaria no se puede utilizar el móvil, no puedes mascar chicles, no puedes comer, no puedes no sé qué. Y eso son normas. Y si no las haces, tienes una sanción. Exacto. Esa es la diferencia con el texto instructivo. Los normativos hay que cumplirlas sí o sí. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿Qué excepciones podría haber que planteaba en ese tipo de texto normativo? En el texto normativo, yo digo que en muchas ocasiones hay excepciones, por ejemplo, tanto, pero digo yo, en un hospital, sí, ¿verdad? Hay normas. Ok. Pero llega a haber una emergencia o algo, ahí se rompe esa norma. Interesante, sí. Porque hay una prioridad. Sí, es verdad. Entonces, sí. ahí se rompe una norma. Sí. Claro, es una norma dentro de otra norma, porque ellos siempre lo ponen en los carteles. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero si yo siento que estoy enferma y estoy en emergencia, siempre va a haber alguien que va a estar un poco más enfermo y va a tener esa prioridad. Ahí se rompe, hay excepciones. Interesante eso, entre las normativas. Pues sí, llevas toda la razón, porque hay una tal, pero efectivamente a veces por la prioridad médica pueden alterar eso, efectivamente. Pero como en otros no, por ejemplo, lo que dice en los restaurantes dice, se reservan el derecho a la admisión. Ellos ahí son más estrictos. O sea, si tú cometes algo y no te quieren dejar entrar, no te dejan entrar. Porque eso es un norma. Exactamente, y tienes que cumplirla. Si tú no vas a etiqueta, no entras. No entras.
Y no entras. Y no entras. Y no entras. No entras. Entonces, por eso te le digo que Sí, pues. Pueden llegar a haber excepciones. Llevas toda la razón, muy buen ejemplo. Sí, señor, sí, sí, efectivamente. Hay ciertas de estos que pueden, incluso en un texto normativo, puede haber una excepción y no sería algo negativo, es decir, no sería incumplir la regla. No, incluso hasta se ve que si yo conozco a la enfermera o a alguien que te para pagar algo en el banco, que son normas que tienen, y conozco a alguien que hace cosas. Bueno, también. Se rompe la regla. Sí, pero en ese caso ya es diferente, porque ahí estaríamos subvirtiendo la regla, pero en un sentido negativo. Exacto. No sería como en el caso del hospital. No, claro, pero te le digo que... Sí. Sucede, sí. Sucede, pues, que las normas Interesante. están, pero no todas las cumplen. Claro, sí. Eso es lo que pasa. Sí, llevas toda la razón. Pues claro, en el caso del hospital es muy difícil. Sí. Pero existen las normas que las quiere romper las rompe, como el que da la vuelta. Sí, además, hay contextos, situaciones en las que es más propicio saltarse, o sea, hay un contexto como más propicio, y en un país como el nuestro hay como cierta tolerancia social hacia eso, ¿no? En lo que tú dices, por ejemplo, si te dicen no gira aquí y tú giras, la gente como que no solo no le parece mal, mucha gente, sino que dirá, ay, pues yo lo voy a hacer también cuando me... Sí, o sea, si se hace una comparación con la instructiva, la instructiva a veces puede ser hasta deberían de cambiarla, porque si tú a veces no sigues esas instrucciones, por ejemplo, tomarte una medicina, a la hora que te lo digan, no vas a mejorar con la misma calidad y con la misma rapidez. O sea, que sería... Si no sigues las normas de armar una mesa, ¿cómo va? No vas a llegar a ese objetivo. A pesar de que supuestamente no son obligatorias. No son obligatorias. Sí. Interesantísimo debate. ¿Quién iba a decir que a partir de esto de los textos íbamos a tener una conversación? Qué bueno, me encanta. Vale, pues vamos, fijaos, ya vamos a terminar con las características lingüísticas. Es decir, si tenemos que enfrentarnos a un texto, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿No? ¿Qué características? Bueno, primero, recordando un poco esto que vimos muy al principio de las funciones del lenguaje, la que predomina en un texto prescriptivo es la llamada apelativa, que era aquella, recuerda que cuando yo utilizo el lenguaje para llamar la atención de la gente, para que la gente haga algo, lógicamente, si estamos hablando de estos textos que te piden que hagas algo, la función apelativa va a estar presente, ¿no? Queremos influir, como dice, en el comportamiento, en cómo actúa el receptor. El emisor tiene cierta autoridad para dictar las normas o instrucciones. Esto es importante, parece que no, pero es importante. Es decir, ¿por qué en una clase tú puedes decir no nota, no coma, no mueve? Pues porque hay una autoridad que es el director, el centro, y eso, autoridad que reconoce la gente de la clase y que por lo tanto le da fuerza a esas normas. Si esas normas las impusiera Pepito Pérez, que no vale para nada, nadie las cumpliría. Entonces es importante, como dice, que quien emita personalmente o la institución que sea, quien emita esas normas, esas reglas, tenga autoridad. Un rango de jerarquía de autoridad. Sí, de la que sea. Porque, por ejemplo, cuando uno se compra, como dice, un mueble y las instrucciones vienen impresas en la marca del mueble, la autoridad la da la marca que ha hecho el mueble. Y tú dices, ok, si ha sido capaz de hacer este mueble, será capaz, es decir, yo tengo que seguir las normas que me dicen. Eso es lo que le da el prestigio, la autoridad para yo fiarme de esas reglas, ¿no? Y después el tornillo no siguió las reglas. Ese no. Porque siempre te falta uno, justo el que necesite. Cago la vez y tal. Sí, así es. Bueno, efectivamente, ¿no? La idea de la autoridad es importante. Mira, el vocabulario, claro, preciso, objetivo. Aquí no hay nada de doble sentido, ni de opiniones. No, nada. Todo que sea, o sea, si tú quieres que en la regla del gimnasio, o sea, que la gente se lleve su propia toalla, todo el mundo tiene que traer su propia toalla. Así, tal cual, directo, sin ningún tipo, claro, sin contradicciones ni nada, ¿vale? Bueno, los verbos, ¿cuándo se utilizan verbos? Porque hay veces que no, pero los verbos normalmente se emplean muchas veces en imperativo, es decir, dando una orden. Puede ser también en infinitivo, o a veces en presente simple, en presente de indicativo, ¿no? Condicional, es decir, sería, haría, podría. También puede ser, pero quizás es menos habitual, ¿no? ¿Por qué? A ver, si a mí me dan una regla, una orden diciendo traiga su toalla, o en infinitivo, traer la toalla para el gimnasio.
o en presente, usted debe traer su toalla. Eso tiene como más fuerza desde el punto de vista de la lengua, es decir, te queda claro que la tienes que traer, que si debería traer su toalla, sería mejor que trajera su toalla, porque y si no me la quiero traer, pero queda duda. Queda duda, ¿vale? Entonces, claro, es decir, el condicional puede utilizarse, pero es más común las otras formas verbales que hemos comentado. Bien, es común, dice, que se utiliza una forma que se llama la pasiva refleja. Bueno, no nos vamos a detener en este curso a hablar de la voz pasiva. Y por lo tanto, por ende, no vamos a hablar de la pasiva refleja, que es una forma muy propia del castellano, del español, ¿no? Son estas frases, como dice ahí, de se corta en dados, se imprime el impreso y se rellena, se saca de la nevera la leche, etcétera, etcétera. Ese tipo de frases, de oraciones, que llevan ese se incorporado, ese se pronominal al lado del verbo y tal, y que te indican como que la acción no queda muy claro quién la realiza, sino que tal. Bueno, eso serían las pasivas reflejas. Insisto, no nos vamos a detener mucho más en eso, pero suelen aparecer en los textos prescriptivos, ¿no? Bueno, pues si aparece una frase con esta forma, quiero decir, aunque no explicamos exactamente su funcionamiento, sí son muy claras de ver, porque si se reconocen fácilmente, porque junto al verbo, como digo, tenemos ese se pronominal, ¿no? Entonces, si en un texto prescriptivo o normativo o instructivo vemos una frase de pasiva refleja y la reconocemos como tal, perfecto. No, en principio no hay que decir nada más, ¿no? Son muy propias para este tipo de textos porque, claro, como digo, tienen ese corte, ese carácter impersonal, ¿no? Si yo te digo, se introduce el cable USB, ¿quién lo pone? Bueno, como yo estoy dando unas instrucciones para todo el mundo, no identifico a nadie, ¿no? Entonces, son muy propias para este tipo de textos. Las instrucciones o normas siguen un orden cronológico de importancia decreciente. Bueno, vamos a centrarnos en lo del cronológico. A ver, una cosa queda clara. Lo que las instrucciones o la normativa, pero sobre todo las instrucciones, tienen que tener un orden. Y además un orden de cosas que vayan sucediendo una detrás de otra. Si yo tengo que montar un mueble, lo que no me va a poder decir primero es que, no sé, si es una mesa, que ponga primero no sé qué y luego no sé cuánto. Es decir, los pasos que yo dé, que me pidan que dé para montar ese mueble, estarán exactamente en el orden cronológico. Por eso es muy importante. En cualquier caso, que haya... Y la receta es fundamental. Muchas veces te dicen, no ponga usted, haga primero esto y luego le pone lo otro, porque si no ya aquello se altera. Entonces, en general, tanto en los textos instructivos como en los normativos, es muy importante el orden, el que sea. En los instructivos, los que dan instrucciones, como estamos viendo, el orden cronológico es muy importante. Y en los normativos, a veces tenemos los que dicen de importancia decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a mí me dan un catálogo de reglas, de normas que yo tengo que cumplir, lo normal será que las primeras sean las más importantes y conforme vayamos avanzando, vayan apareciendo normas de menor importancia. Es decir, que si no las cumplo, la pena será menor, entre comillas. Pero las primeras, las que hay que cumplir sí o sí, las que si no las cumples tienes una penalización fuerte, aparecerán primero. Y luego, por orden decreciente de importancia, aparecerá el resto de normas, ¿vale? Sobre todo si son textos, bueno, pues... Eso se aplica más que todo a la normativa, al texto normativo. Claro, porque en la instructiva no tiene sentido lo de la importancia decreciente. Pero la normativa sí, porque sí te interesa que lo que tú quieras que cumpla todo el mundo se ponga bien claro, bien al principio. Y enlazo con lo que viene con el siguiente, número 7. Hay veces también que hay una ayuda gráfica, es decir, que si por ejemplo yo quiero resaltar en un texto instructivo un paso importante en una receta o en el montaje de un mueble, o bien en una norma, quiero destacar esas que son importantes, a veces esa norma, ese paso puede aparecer en negrita o puede aparecer en un tamaño mayor, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora, estos años que hemos estado con las mascarillas, siempre aparecía muy destacado, a veces incluso en grande, obligatorio usar mascarilla, ¿no? Es más, a veces era incluso la única norma que aparecía en muchos establecimientos. O cuando el proceso para lavarse las manos. Lo de las manos, aparecía muy destacado. Ahí está. Exactamente.
Exactamente. Claro, porque además de que tú puedas poner las letras en negrita o el tamaño, también hay apoyos visuales, no estrictamente lingüísticos, sino visuales, dibujos, fotografías, diagramas, etcétera. También te pueden ayudar en este tipo de textos. ¿Vale? Bueno, tenéis dos ejemplos. Concretamente, una receta. No recuerdo qué es, pero bueno. Bueno, pues entonces una cosa más o menos nivel fácil, nivel principiante. A ver, que ya esto se ha vuelto un poco loco. Y luego tenéis un segundo ejemplo de un texto que sería, el primero es lógicamente instructivo, el de la receta, y este sería un ejemplo de texto normativo. Normas para el uso de tareas de tecnología, ¿no? Está tomado del reglamento de régimen interno de un instituto y donde están las reglas que tienen que cumplir los alumnos para entrar en el taller de tecnología, ¿vale? Para que tengamos como más ejemplos. Volviendo a la sección, ¿vale? Pues nada, tenéis ahí un pequeño PDF con algunos que otros ejercicios para seguir practicando un poco con estos textos, con su solucionario como siempre, ¿vale? Por si queréis como eso, profundizar un poquito más. Y en ese enlace de ahí abajo, si quieres más práctica, pincha aquí y tal, igual, ¿no? Vais a encontrar más ejemplos y, como dicen, hay alguna serie de actividades y si a alguien se le da por hacerlas, me las puede enviar al correo porque los textos y los ejercicios de ese enlace, ahí no, eso no tiene la solución. Pero si alguien, pues, aparte de ver los ejemplos, pues quiere hacer alguno, me lo indica claramente, lo acompaña al correo y lo ve. ¿Vale? Ok.